Muy buenos días, les doy la bienvenida a este tiempo de devocional donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hay una preocupación en nuestro corazón ya que vemos las familias cristianas que cada vez están siendo más atacadas por el diablo. De hecho, la palabra dice eso, que al final de los tiempos el diablo se iba a empecinar en atacar las familias de una manera muy vehemente. El problema no es tanto que el diablo ataque a las familias, sino que en ocasiones no hacemos nada para contrarrestar ese ataque. Una de las cosas que debemos de hacer, además de orar por nuestra familia, es empezar a levantar un altar familiar. Tiene que ver esto con el hecho de poder enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe ser enseñada simplemente por los maestros de iglesia infantil a nuestros hijos, sino que debemos ser nosotros los que les enseñemos y les demos la palabra de Dios. Nosotros a veces como pastores, como hombres de Dios y también como personas que van a una iglesia, como creyentes, delegamos la responsabilidad que tenemos en otros. Esperamos que nuestros hijos sean formados en la escuela, que les enseñen la palabra de Dios en la iglesia. Sin embargo, la responsabilidad de que nuestros hijos estén bien y sean bendecidos es nuestra. Leyendo el Salmo 78, encontramos que hay algunas cosas muy claras que nos hablan allí acerca de poder instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y lo primero lo encuentro en el Salmo 78 y en los versículos 3 y 4 que dicen así: Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Y aquí es claro, el salmista, nos dice el salmista que debemos contarle a nuestros hijos y nietos, incluye la siguiente generación, del poder de Dios y sus grandes acciones. Esto nos muestra cosas interesantes. Lo primero es que nos muestra que la palabra de Dios debe ser enseñada de una generación a otra. Cuando le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, estamos generando en ellos fe, confianza, bendición, desarrollando en ellos una actitud adecuada. Y es interesante porque el texto nos dice, estas cosas nosotros las sabemos, pues nuestros padres nos las contaron. Tal vez nosotros somos, yo soy cristiano de primera generación, quiere decir que yo conocí al Señor ya siendo grande, mis padres no me enseñaron la palabra de Dios, pero mis hijos son cristianos de segunda generación. Yo tengo el deber cristiano de enseñarles la palabra de Dios, de mostrarles el camino. Ellos, los israelitas, dicen, a nosotros nuestros padres nos contaron las historias y ahora se las estamos contando a nuestros hijos. Debemos entender que hay una necesidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, que la palabra debe ir de generación en generación siendo enseñada. Pero lo segundo es que el texto nos dice algo interesante, dice que debemos enseñarle a nuestros hijos las maravillas y las grandes acciones que Dios puede realizar. A veces lo que decimos dentro de nuestros hogares son palabras negativas. Esto está muy duro, no podemos, no hay con qué. De hecho, cuando estamos en situaciones económicas un poco difíciles, tenemos mucho la tendencia de decirle a nuestros hijos, no hay, no tengo, no pida, no hay en este momento. Pero el salmista aquí nos invita, nos incita, nos mueve a que le contemos a nuestros hijos las maravillas que Dios puede realizar. Eso quiere decir que debemos enseñarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, decirle a nuestros hijos lo que Dios ha realizado, no solamente en la Biblia, sino también con nosotros. Debemos reunir a nuestros hijos y contarles cómo Dios ha sido bueno con nosotros y decirle a ellos las maravillas que Dios puede realizar. Yo me siento con mis hijos y ellos tienen una frase que a mí me llena hasta ahora de mucha alegría. Ellos regularmente me dicen, papá, Dios es bueno. Yo sé que eso se lo enseñó la mamá, que mi esposa de una manera continua y constante le dice a mis hijos, Dios es bueno. Y luego nos cuenta los testimonios de la bondad de Dios. Y mis hijos, cada vez que ven algo, que hacen algo, me dicen, papá, Dios es bueno. Es que Dios es muy bueno.
Dios es muy bueno. Ellos han aprendido las maravillas de Dios. Debemos contarles a nuestros hijos las maravillas de Dios que Dios hizo, no solamente en la Escritura, sino también con nosotros. Contarles a ellos las maravillas de Dios. Pero lo segundo que puedo encontrar en este pasaje es que debemos aprender a enseñarle, lo segundo que puedo encontrar es que hablarle a nuestros hijos de Dios y de las maravillas de Dios es un mandamiento. En el versículo número 5 del Salmo 78, versículos 5 y 6, nos dice que Dios nos mandó a que le podamos enseñar a nuestros hijos la palabra. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no habían nacido. Interesante, porque aquí nos dice el salmista que el hecho de enseñarle la palabra a los hijos es un mandamiento. Escúcheme, yo no quiero convertirme en esos predicadores que son cantaletosos y condenan a las personas, pero sí quiero decirle que aquí hay una ley permanente. El Salmo 78:5 dice, Dios fija una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. Quiere decir que hay una obligación de parte de Dios. Eso suena muy feo, digamos un deber que Dios nos puso, un mandamiento, una ley que debemos cumplir. ¿Cuál es esa ley? Instruir a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles la ley de Dios. Y mire que es interesante porque dice que Dios esperaba que no solamente se le enseñara a los hijos de esos primeros israelitas, sino a las generaciones que todavía no habían nacido. Es interesante, Dios planea para millones de años. Dios planea para todas las generaciones. Y Él dice, aún las generaciones que no han nacido. Es nuestro deber. Yo quiero decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, es nuestro deber enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Ellos no van a aprender la palabra de Dios en internet. Tal vez eso no es lo que están buscando. Ellos seguramente cuando entran a buscar en internet, tenemos que ser sinceros, tal vez no están enamorados de Dios y no van a estar buscando una predicación. Ellos no van a aprender la palabra de Dios en las escuelas o en los colegios. Lo más seguro es que en las escuelas y colegios les van a enseñar incluso cosas que van en contra de la Biblia. Tal vez no van a aprender la palabra de Dios con sus amigos. Los únicos que pueden formar a sus hijos en la palabra de Dios somos nosotros. No podemos permitir que eso, que es un privilegio y una orden de Dios, otro lo pueda suplir. Somos nosotros los encargados de hacerlo. Pero lo tercero que quiero que podamos pensar es, hasta en este pasaje nos enseña cómo debemos enseñarle a nuestros hijos, cómo debemos darle la palabra de Dios a nuestros hijos. En el versículo número 2 y 3 nos habla de eso. En el versículo 2 y 3 del Salmo 78 nos dice lo que debemos hacer para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice así: Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Y es interesante porque ya nos dice aquí la metodología de la enseñanza. El salmista dice, vengan, escúchenme lo que yo les voy a decir. Y dice, les voy a hablar por ejemplos, les voy a explicar los misterios, son cosas que ya conocemos y nuestros padres nos contaron. Pues quiero decirle que debemos aprender a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Regularmente nuestros hijos, muchos de los hijos de los hermanos, pues no quieren ir a la iglesia. Dicen que la iglesia es aburrida, que no tienen deseo de estar, que no quieren escuchar. Pues bien, si eso sucede con sus hijos, si eso está ocurriendo, sobre todo con adolescentes, debemos tener la manera de poder enseñarles. No podemos esperar que un muchacho se siente a escuchar una predicación de 2 horas. Y aquí nos dice 3 cosas que debemos de hacer. Primero, dice, te hablaré por medio de ejemplos. Esto nos habla de historias. Busque maneras de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Cuéntele historias. Pueden ser bíblicas, pueden ser historias que haya usted inventado o que haya buscado en internet, pero a través de esas historias enséñele la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús, a través de las parábolas,
inventaba historias y luego les llevaba la palabra de Dios a los que escuchaban. Lo segundo que dice es, te explicaré los misterios del pasado, investigue, entre en internet, hoy el conocimiento está a un clic de distancia, entre en internet, investigue cómo fue que sucedió el éxodo bíblico. Hay un documental muy especial que nos habla acerca del éxodo bíblico y lo que sucedió alrededor de esto. Investigue cómo fue que el Señor Jesús pudo haber sido crucificado, cómo eran las situaciones en ese tiempo, y explíquele a sus hijos los misterios del pasado. Pero lo tercero es que dice el salmista, son cosas que ya conocemos y nuestros padres nos las contaron y se las contamos a nuestros hijos. Cuéntele a sus hijos lo que usted sabe, lo que le han enseñado. Hay algunos que no van a la iglesia, pues entonces vaya a su casa y transmítale lo que le enseñaron en la iglesia. Transmítaselo de una manera lúdica, de una manera especial, pero transmítale lo que aprendió. Si usted fue a la iglesia y aprendió algo, enséñeselo a sus hijos. Yo quiero terminar diciéndole, este es un tiempo en donde debemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos puedan ser bendecidos. Quiero que podamos orar. Mi esposa va a orar por usted para que podamos tener entendimiento y la manera adecuada de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por los padres, por las madres, Señor, aquellas personas que tienen hijos, Dios mío, y ellos tienen este deber de enseñarles tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú dándoles la creatividad, dándoles, Espíritu de Dios, la sabiduría, para que ellos puedan ser de testimonio, de ejemplo para sus hijos, Dios, y ellos tengan la habilidad de enseñarles, Espíritu Santo. Hoy entendemos por tu palabra que es un mandamiento, que debemos hacerlo, Dios mío, pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos hables y nos dirijas. Dios mío, encomendamos delante de ti estas generaciones. Oramos por los hijos de los hermanos cristianos, Dios mío. Y nuestra oración, Señor, es que ellos amen tu presencia, que amen tu palabra, Señor Jesús, que no se desvíen del camino de Dios, sino que sean guardados y protegidos por ti, Señor. Oramos, Espíritu Santo, ten piedad, ten misericordia, Señor, de aquellos padres que sufren porque tienen hijos rebeldes, Dios. Hoy pedimos, Señor, que ellos puedan ver respuesta a la oración, respuesta a su clamor en el nombre de Jesús. Aleluya. Recuerden, somos los pastores Yamil y Liliana Nieto y declaramos un día bendecido y de mucha paz.